pero primero lo voy a presentar a él, que nos va a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo y qué es lo que tenemos que saber. Estoy en comunicación con Julián abogado laboralista. Julián, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Sergio Rosso lo saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, gracias por la comunicación. Bueno, lo primero, a ver, yo había pensado arrancar la nota por otro lado, pero esta noticia de última hora es como imposible no preguntarle sobre la eliminación del polémico artículo con los cambios del régimen de licencias por enfermedad. ¿Cuál es su opinión? Digo, usted ya venía manifestándose al respecto, pero bueno, para nuestros oyentes, ¿qué opina de esto? Bueno, la norma surge del dictamen del Senado a última hora, el día de la votación, junto con otras 18, digamos, correcciones que hubo al proyecto original, y modifica sustantivamente el sistema de licencias, diciendo que para las patologías inculpables que tienen participación del trabajador, cobraría el 50% del sueldo. Para las patologías en donde el trabajador no participa de la decisión, cobra el 75%, contra el 100% que se cobraba en la actualidad. También cambian los plazos. Los plazos nuevos son 3 y 6 meses, los plazos viejos eran hasta 12 meses, de acuerdo a la antigüedad y las cargas de familia. La verdad es que el sistema tiene como razón de existir esta reforma el ausentismo que hay en las empresas, sobre todo en las pymes, que es muy alto y que ha bajado la productividad en la Argentina, colocándola en la posición de ser una de los niveles de productividad más bajos de la región, ¿no? Pero la verdad es que la solución no es eficiente para buscar que el ausentismo disminuya. Y de hecho, lo que yo he sostenido es que tendrían que articularse los mecanismos para mejorar los controles del ausentismo, favorecer la intervención de los servicios médicos oficiales, establecer juntas médicas para cualquier discrepancia, pero de ninguna manera generar un mecanismo como el que está previsto, que le da una enorme desprotección a la persona enferma o accidentada, y que además se tiene que valer de la obra social sindical para poder recibir la asistencia médica. La asistencia médica la recibe de una entidad, de una obra social que, si bien hay algunas obras sociales que funcionan muy bien, como SECAC o Sanidad o Petróleo o Petroquímicos, hay muchas obras sociales muy deficientes, y entonces la persona tiene que hacerse estudios médicos a su cargo, pagarse los medicamentos, y hacia eso le hacemos una quita salarial. Verdaderamente colocamos a una persona, a la auténticamente enferma, a la auténticamente accidentada, la colocamos en una situación de indefensión, todo por culpa de la gran cantidad de casos de simulación. Claro. Y la cantidad de casos de abusos que se están cometiendo, sobre todo en las pequeñas empresas. Doctor, ayer la senadora Bullrich, en declaraciones periodísticas retrocedió de alguna manera con las enfermedades graves, terminales, degenerativas, pero digamos como que volvió sobre una industria de certificados truchos. Digo, desde su experiencia, usted es un abogado laboralista, digamos, es tan grande ese universo, y usted marcaba muy bien el tema de las obras sociales sindicales, y cómo juegan ahí las ART que tienen las empresas, digamos. ¿Es un elemento más de control o estoy equivocado? Bueno, las ART se ocupan de un universo completamente distinto al que estamos hablando. Bien. Porque Bien. son las aseguradoras de riesgos del trabajo, que solamente se ocupan de los accidentes de trabajo ocurridos dentro de la empresa. Bien, buena aclaración. Y de las enfermedades profesionales. En esos casos, el sueldo se paga al 100% durante un año, con extensión a 2, y además se le tiene que brindar desde la RT rehabilitación, farmacia, internación, cirugía y todos los servicios. O sea, el sistema de ART, aunque también tiene una alta conflictividad judicial, tiene un funcionamiento mucho más eficiente y mucho más
completo de las patologías. Este sistema que estamos analizando ahora en la reforma laboral es solamente para las patologías que no tienen nada que ver con el trabajo. Bien. Y entonces le digo cuáles son las tres alternativas de una eventual solución. Sí. La primera es que se modifique la norma en la Cámara de Diputados, con lo cual tiene que volver al Senado. Esto no está dentro de los planes de las iniciativas del Poder Ejecutivo, con lo cual tiene una chance muy baja de ocurrencia. Bien. La segunda es que se apruebe así como está y se dicte una reglamentación que determine que el 25% restante de los del 75% y el 50% que le falta a los que tienen solo la mitad, se resuelva en los convenios colectivos a través de inclusive de prestaciones no remunerativas. Esto no genera ninguna seguridad porque sería una solución para cada sector y habría sectores que no estarían dispuestos a aceptar esta solución. Entonces hay que con esta reglamentación, que sería una salida, hay una posición muy grande, sobre todo de las entidades sindicales. Bien. Y después hay una tercera opción, que sería la de buscar una norma complementaria, ¿no? Bien. O sea, que se dicte una norma complementaria que vuelva a corregir lo que estamos analizando. Y eso significaría que se aprueba la reforma laboral así como está, y de inmediato se trataría de elaborar una norma complementaria separada que estaría resolviendo esta cuestión con un tratamiento especializado, sobre todo teniendo en cuenta que los elementos para controlar el ausentismo tienen que ver con una cantidad de infraestructura que no tienen las pymes, que es donde se produce el fenómeno del mayor ausentismo. Es decir, las pymes, una panadería, una verdulería, un maxi kiosco, no puede contar con un servicio médico, con visita a domicilio, que ese servicio médico además tenga la posibilidad de hacer análisis de diagnóstico complementarios, etcétera, porque eso tiene un costo que las empresas pequeñas no pueden asumir. Entonces, es ahí en donde hay que poner el foco de una eventual análisis en profundidad de este tema y no buscar una solución castigando a justo por pecadores, porque una cosa es alguien que está simulando una patología y otra cosa muy distinta es una persona que tenga una patología crónica. Clarísimo. Estoy hablando con el doctor Julián de Diego, abogado laboralista. Me quedé pensando, doctor, en lo que dijo usted, pero si Diputados cambia el artículo, ¿no vuelve al Senado de esa manera? Si cambia el artículo tiene que volver al Senado porque obviamente ya los senadores cuando votaron esta reforma no la conocían. De modo tal que si en Diputados se hace un cambio, con más razón tiene que volver al Senado para que los senadores lo aprueben. Bien. Doctor, hay otro punto de conflicto entre varios, pero sé que usted participó activamente de algunas comisiones, que es el salario en las billeteras virtuales, digamos. ¿Qué implicancia legal tiene en la práctica habilitar billeteras virtuales? Veo ahí, por ejemplo, que alguna parte del PRO no está de acuerdo con esto. ¿Qué cree que puede llegar a ocurrir con este punto? Mire, yo le digo cuál es el problema de fondo. Cuando el sueldo lo paga un banco, tiene las garantías que están establecidas en el Banco Central de la garantía de los depósitos. Sí. Cuando lo paga una billetera virtual no hay garantía de los depósitos. Bien. Entonces, fíjese usted, no sé si saben cuántos sueldos se pagan por mes. No. 11 millones de salarios por mes. Tremendo ese número, claro. En blanco. Es decir, ahí están los sueldos de la actividad privada, que son 6 millones, están los sueldos del empleo público, están los sueldos de las empresas estatales que adhieren a la ley de contrato de trabajo, que son casi todas, y hay una cantidad después adicional de figuras en donde también están incluidas en la liquidación. Si uno le daría la habilitación igualitaria a las billeteras digitales, coloca en riesgo los depósitos de los trabajadores, porque tengan en cuenta que si bien hay
media docena de billeteras digitales que son muy conocidas y muy sólidas. Hay 300 billeteras digitales en la Argentina, 300 en distintas provincias, hay hasta algunas que son de jurisdicción provincial, y de jurisdicción municipal. Entonces, volviendo al punto, la billetera digital tiene el problema de que si uno hace un depósito en una de estas entidades que no tienen la garantía de los depósitos del Banco Central, el trabajador se puede quedar, si tiene algún problema, se puede quedar sin el sueldo. Entonces, Claro. es por eso que hay una diferenciación, y la iniciativa del PRO verdaderamente no tiene fundamentos, ¿no? Bien. Doctor, en este escenario, a ver, para poner un ejemplo, ¿Surfinanza, la empresa trucha, estaría habilitada? ¿Usted en lo personal qué opina? Mire, la verdad que no le puedo dar una opinión sobre un tema que no conozco, pero Bien. Realmente las billeteras digitales hoy no tienen un mecanismo de habilitación, tienen solamente un procedimiento de constitución. Entonces cualquier entidad puede formar una billetera digital. Bien. El problema está en la garantía de los depósitos. El problema está que si yo me hago cargo de liquidar los sueldos y constituyo una billetera digital, el día que tenga algún problema, el trabajador se va a quedar sin el sueldo. Ese es el problema. Claro, es Así que eso... Perdón que lo interrumpa. El riesgo tiene que ver con las garantías. Ahí está, es lo que le iba a preguntar. El fondo de este problema es las garantías que no están. Exacto, y además, si fuera necesario, se podría fijar un sistema de garantías, pero la verdad es que las billeteras digitales no están bajo la órbita del Banco Central, están los bancos. Bien, bien. Doctor, le voy a hacer la última, aprovechando mucho su tiempo. Hay también ahí toda una controversia con las indemnizaciones. ¿Cómo cambia concretamente el cálculo, digamos, que hay tanto revuelo con eso? Mire, las indemnizaciones son las mismas de siempre, nada más que la jurisprudencia está dividida en si se debe incluir el aguinaldo, si se debe incluir las vacaciones, y se tienen que incluir los bonos anuales o semestrales. Por ejemplo, en la jurisprudencia de Córdoba, la mitad de los tribunales entiende que el aguinaldo y las vacaciones hay que incluirlo, y la otra mitad entiende que no. Bien. ¿Cuál es la razón por la cual está esta discrepancia? Porque la definición de la indemnización por despido es la mejor remuneración mensual, dice la ley. Claro. Lo dice la ley de contrato de trabajo. Sí. Y el aguinaldo no es mensual. Y las vacaciones tampoco. Bien. Entonces, lo que dice la reforma es, estas prestaciones que no son mensuales, no se guían por la letra de la ley, terminemos con la discusión jurisprudencial, no se incluyen. Ahora, el grueso de la indemnización, o sea, un mes de sueldo por año de antigüedad, se sigue respetando, con lo cual la indemnización no ha cambiado sustantivamente. Clarísimo, clarísimo, doctor. Le agradezco muchísimo su participación aquí en Rosca y Caste. Bueno, ante cualquier duda, obviamente lo volveremos a consultar. Le agradezco mucho la claridad. Estoy a disposición con mucho gusto. El doctor Julián de Diego, abogado laboralista, explicando algunos puntos que traen mucha controversia, porque, bueno, se dice de todo con la reforma laboral, pero aquí en Rosca y Casta siempre tratamos de que vos escuches a los especialistas y saques tus propias conclusiones.